Hola a todos, bienvenidos al canal Desenmascarando la Termodinámica. En esta sesión les voy a platicar sobre una guía que nos va a permitir describir la fase del agua a partir de propiedades termodinámicas. En procesos de cambio de fase en sustancias puras vamos a tener los siguientes estados: líquido comprimido, líquido saturado, mezcla saturada de líquido y vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Entonces vamos a aprender a cómo identificar la fase a partir de propiedades termodinámicas. Lo más sencillo es cuando nos dan la calidad. Cuando la calidad es igual a 0, la fase es líquido saturado. Cuando la calidad esté entre 0 y 1, es una mezcla saturada o vapor húmedo. Y cuando X es igual a 1, es vapor saturado. Pero ¿qué pasa si no nos dan la calidad? Para ello vamos a recurrir a dos propiedades intensivas independientes. Lo más frecuente es presión y temperatura. Sin embargo, hay que recordar que la temperatura y la presión son propiedades independientes para un sistema de una sola fase, pero son propiedades dependientes para sistemas multifase. ¿Qué significa esto? Que la temperatura es función de la presión durante un proceso de cambio de fase y ambas propiedades no son suficientes para fijar el estado. Dicho de otra forma, siempre que me den presión y temperatura, no podemos identificar estas tres fases. Lo único que puede ser cuando nos dan presión y temperatura es líquido comprimido o vapor sobrecalentado. Entonces, al tener presión y temperatura, lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es que nos vamos a ir, para el caso del agua, a la tabla A4 en el sistema internacional y a la tabla A4E en el sistema inglés. Y lo que vamos a determinar a la temperatura correspondiente va a ser la presión de saturación. A una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. Aquí tenemos una parte de la tabla 4. La referencia la vemos en la primera diapositiva. Es el libro de termodinámica de Yunus Sengel, en el cual la primera columna es la temperatura. Y, por ejemplo, si tenemos una temperatura de 45 grados Celsius, esta sería su presión de saturación. Y decimos, si la presión, que va a ser un valor que nos deben dar, es mayor a la presión de saturación, valor obtenido en la tabla, es líquido comprimido. Pero si el valor de la presión está por debajo de la presión de saturación, es vapor sobrecalentado. La otra forma es que nos vamos a ir a la tabla A5 o la tabla A5E, dependiendo del sistema de unidades, y a una presión dada vamos a leer la temperatura de saturación. A una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Aquí tenemos la tabla A5E, sistema inglés. Igual buscamos, en este caso, un valor de presión, su temperatura de saturación. Y decimos, si la temperatura que nos den está por debajo de la temperatura de saturación, esa se obtiene de la tabla, es líquido comprimido. Pero si la temperatura está por arriba de la temperatura de saturación, es vapor sobrecalentado.
Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos la pareja de presión y temperatura? Vamos a englobar 4 propiedades, que es el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, y le llamaremos la propiedad Y. Si tenemos la temperatura y una propiedad Y, que Y puede ser cualquiera de estas 4, nos vamos a ir a la tabla A4 o A4E y vamos a obtener esa propiedad Y de líquido saturado y del vapor saturado a la temperatura que nos dan. Vámonos a la tabla 4 para que veamos. Aquí tenemos la tabla 4. Por ejemplo, si me dieran la temperatura y el volumen específico, yo me ubico a la temperatura y leo BF y BG, que son estos valores. Pero también lo puedo hacer para la energía interna, UF, UG, para la entalpía, HF y HG, para la entropía, SF y SG. Va a depender de la otra propiedad que me den aparte de la temperatura. Y tendríamos lo siguiente: si la propiedad está por debajo de esa propiedad de líquido saturado, es líquido comprimido. Pero si esa propiedad está entre los valores de la propiedad de líquido saturado y vapor saturado, es una mezcla saturada. Y si está por arriba del valor del vapor saturado, por ejemplo aquí, que fuera el volumen específico 60 metros cúbicos por kilogramo, está por arriba del 57.762, entonces sería vapor sobrecalentado. Si tenemos la presión y cualquiera de estas 4 propiedades, nos vamos a la tabla A5 o A5E dependiendo del sistema de unidades. Y al valor de la presión vamos a leer la propiedad del líquido saturado y la propiedad del vapor saturado. Aquí tenemos la tabla A5E, una parte de dicha tabla. Si por ejemplo tuviéramos la presión de 5 SIA y la entalpía, leeríamos la HF y la HG y comparamos. Si el valor de la entalpía está por debajo de la entalpía de líquido saturado, pues es líquido comprimido. Pero si esa propiedad está entre los dos extremos, que es de líquido saturado y vapor saturado, pues es una mezcla saturada o vapor húmedo. Pero si la propiedad está a la derecha del valor del vapor saturado, pues es vapor sobrecalentado. Esta guía también se puede utilizar para el refrigerante 134A. Lo único que hay que cambiar son las tablas. Para dicho refrigerante es la tabla A11 y A12 en el sistema internacional y A11E y A12E para el sistema inglés.